buenos días, les saludo en el amor del Señor. Hoy es jueves, el último jueves del mes de julio y nos corresponde el devocional en el día de hoy. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes 13 y vamos a estar leyendo del 11 al 22. Entonces, Primera de Reyes 13, del 11 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, les halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y aún un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Dios de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Que el Señor bendiga su santa palabra. Mi devocional en el día de hoy lleva por título Instrucciones directas. Se cuenta que una vez había un padre que tenía dos hijas y la más pequeña estaba ansiosa por dormir en una cama grande como lo hacía su hermana mayor. Entonces su padre llevó a la más pequeña a la pieza de la hermana mayor para que ella empezara a dormir en una cama grande y supiera cómo era el dormir en una cama tan grande como lo tenía su hermanita mayor. Pero el papá de esta pequeña le dio una instrucción. Y la instrucción que le dio el padre fue: cualquier cosa que pase, no te levantes de la cama. Si hay algún peligro, yo vendré por ti y por tu hermana, pero tú no salgas de la cama. Porque si tú lo haces, si tú te levantas de la cama sin permiso, automáticamente te irás a tu cuna. Bueno, resulta que la niña ya tenía las instrucciones que su padre le había dado. Entonces sabía que no debía levantarse y debía obedecer a lo que el papá le había dicho. Pero resulta que noche tras noche, el papá, cuando iba a la pieza de las pequeñas para ver cómo estaban, la chiquitita estaba siempre en el pasillo, en la puerta de entrada de la pieza. Y el papá solamente tomaba a la pequeña y sin decirle nada, sin preguntarle nada,
la tomaba y se la llevaba a su habitación, a su cuna. Y así fue noche tras noche que pasaba exactamente lo mismo, y el papá jamás le preguntó por qué. Se salía de la pieza de su hermana si él le había dado las instrucciones que no salía. Bueno, ¿qué ocurrió? Que al pasar los años, esta situación siguió siendo la misma y después los niños ya crecieron. Y cuando tuvieron ya estas niñas grandes, tuvieron la conversación y empezaron a recordar lo que hacían cuando pequeñas, recordaron este tema de que las chiquitas siempre estaban en el pasillo. Y el papá le preguntó recién por qué ella estaba en el pasillo si le había dado una recomendación de no salir. ¿Y qué ocurrió? Que la pequeña dijo que siempre cuando se acostaban a dormir, la hermana mayor le decía a la más pequeña: escucha, papá te está llamando, tienes que obedecer. Y la niña, obediente, se levantaba de la cama y esperaba en el pasillo para que el papá viniera a decirle lo que pensaba que tenía que decirle su papá. Entonces, por eso el papá, cada vez que llegaba, veía a la pequeña afuera del pasillo y él la tomaba y la llevaba a la cuna como castigo. Entonces ahí nos damos cuenta que ella estaba escuchando una instrucción de la hermana mayor. Muchas veces nosotros ponemos un oído a una voz equivocada, ¿verdad? Y esa voz equivocada o esas instrucciones nos pueden llevar a problemas, nos pueden traer consecuencias si nosotros le prestamos oído a otro tipo de instrucciones. En la lectura de Primera de Reyes que acabamos de leer, leemos que Dios envió a un hombre a Betel con un mensaje, ¿verdad? Y le indicó algo, Dios, a este varón que no debía hacer. ¿Y qué es lo que era? Que no debía comer pan, no debía beber agua mientras estuviera en ese lugar. Y lo otro, que no debería volver a su casa por el mismo camino por el que había venido. Entonces dice que el rey Jeroboam lo invitó a comer y el profeta se negó a comer con el rey. Pero había un profeta que quería y tenía todas las ganas de conocer a este varón. E hizo algo que no fue correcto. Él le mintió a este varón para poder invitarlo a comer a su hogar, diciendo que un ángel de Dios había hablado con él y le había dado un informe, un aviso, y que él solamente debía escuchar la voz de este ángel. Y este profeta confió en lo que este hombre le estaba informando. Es así como él escuchó una voz equivocada, así como pasó con esta pequeña. Ella primeramente escuchó la voz de su padre, que le dio una indicación que debía hacer, y ella sabía lo que era correcto. Pero su hermana también le dio otra instrucción, pero esa instrucción no era la correcta. Asimismo pasó con este varón. Dios le había dado una instrucción que tenía que obedecer: no comer pan, no beber agua y no venirse por el mismo camino. Pero sin embargo prestó oído a otra instrucción, a otra voz de otra persona. Me imagino que Dios también se puso triste cuando este varón no le escuchó, no escuchó a esta ordenanza que Dios le había mandado. Y si nosotros leemos más adelante de esta lección, de esta lectura, sabemos cuál fue el fin de este varón.
no tuvo un buen final por haber desobedecido a la voz de Dios. Nosotros podemos confiar en Dios completamente, hermano, y eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Las palabras que Dios nos envía son nuestro sendero para una vida correcta. Nosotros solamente debemos escuchar y debemos tener en claro las instrucciones que Dios nos manda. Y debemos simplemente obedecer lo que Él nos pide, lo que Él nos dice que debemos hacer. No seamos como este varón que al saber que estaba haciendo lo correcto, pero también hizo lo incorrecto por no obedecer y no escuchar a la voz de Dios. No seamos como esta niñita que al saber también las instrucciones de su padre, prestó también oído a lo que dijo su hermana. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar con la seguridad y la confianza de creer en Dios. Dios siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Muchas veces pensamos que el Señor a nosotros no nos ayuda, no nos cuida, no nos protege por esto o por otra razón, pero el Señor siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Entonces, confiemos y obedezcamos siempre a la voz de Dios, porque Dios es un Dios fiel, que es un Dios amoroso, misericordioso, que siempre nos va a cuidar y nos va a velar, que va a velar por nosotros. Bueno, hermanos, y hasta aquí vamos a dejar el devocional el día de hoy. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo, hablando en una próxima ocasión. Chao.